Los presidentes de Guyana, Irfán Ali, y de Venezuela, Nicolás Maduro, se reúnen en San Vicente con la mediación de la CELAC y del presidente de Brasil, Lula da Silva, para evitar una guerra que podría ser catastrófica para Sudamérica. Con guerras activas en Europa, en África, en el Medio Oriente, América Latina es la última región del mundo que permanece en paz, en lo que se refiere a conflictos bélicos entre estados o guerras civiles. Todavía no sabemos si tendrá éxito o no el encuentro entre el presidente de Guyana y el de Venezuela para resolver la disputa del Esequibo, y si se logrará realmente evitar la guerra, pero lo que sí sabemos es que dicho encuentro y mediación fue posible por un país que dio un golpe en la mesa y en pocas dijo: se me calman o los calmo. Y ese país es nada menos que Brasil. Y como no, estamos hablando de la mayor potencia de América Latina, el país con más habitantes, con la economía más grande y el ejército más armado de la región. Su voz tiene peso y más que su voz, sus decisiones. El hecho que el ejército brasilero se desplegara entre las fronteras de Venezuela y Guyana no es una mera casualidad. Independientemente del presidente de turno, el ejército brasilero no iba a permitir que el conflicto llegase a las puertas de su casa. Y es que claro, la tensión no para de subir como un cohete. Luego del referéndum de anexión vino la difusión del mapa oficial de Venezuela y hasta la presencia de casas estadounidenses en la región del Esequibo. ¿Cuál es el interés de Brasil en evitar que estalle la guerra en Sudamérica? ¿Cuál ha sido el historial de Brasil en la mediación de conflictos o su participación en los conflictos como tal? ¿Realmente tiene Brasil un interés genuino en la paz o se esconde algo más detrás de estos intentos de mediación? ¿Se podría realmente llegar a un acuerdo entre Venezuela y Guyana? Eso es todo lo que vamos a ver el día de hoy. Les habla Alejandro, sin más que decir, comencemos. Antes de comenzar con el video, solo quiero invitarte a, si no lo estás hecho aún, a que te suscribas al canal para estar más al tanto de todo lo que está sucediendo en el mundo. De esta manera te saldrán mis videos más seguidos y por lo tanto estarás al tanto de todo. Bueno, ahora sí, continuemos. En las últimas décadas, América del Sur se ha caracterizado por ser una región de relativa paz y estabilidad, aunque no lo fue siempre. Después de la independencia, múltiples conflictos bélicos estallaron entre los países justamente por disputas limítrofes y territoriales. Cuando la América Latina colonizada empezó a independizarse, las nacientes repúblicas latinoamericanas carecían de identidad y reconocimiento. Esencialmente, el bloque latinoamericano fue partido en dos: el bloque hispano y el bloque lusófono. El bloque hispano se dividió en múltiples países de habla hispana, valga la redundancia, y las fronteras de estos países estaban en mayor medida determinadas por las fronteras de la época colonial, en este caso los virreinatos. Mientras que Brasil se quedó unificado como un solo imperio, un solo país de una sola lengua. Las razones de por qué Brasil no se separó en múltiples estados como sí lo hizo el bloque hispano son variadas, pero el hecho que la corona portuguesa haya establecido la capital del imperio portugués cuando Napoleón invadió España y Portugal en Brasil justamente, seguramente fue uno de los factores. Brasil nació como un solo imperio. A gran diferencia del resto de los países latinoamericanos, Brasil no experimentó una guerra sangrienta con su madre patria por la independencia, que en este caso era Portugal. Esto ayudó, en cierta manera, que Brasil ocupara gran cantidad de territorio, más allá de lo originalmente previsto dentro del Tratado de Tordesillas, donde Portugal y España se repartieron América. Brasil no fue necesariamente amor y paz en América Latina. Muchos de sus actuales límites se consiguieron con la guerra y la sangre. Una de esas sangrientas guerras fue justamente la guerra de la Triple Alianza en el siglo XIX y que culminó con la casi desaparición de Paraguay, en donde Brasil, junto con Argentina y Uruguay, hicieron perder a Paraguay más del 40% de su territorio. Ya en el siglo XX, con la mayoría de las fronteras del Brasil delimitadas, Brasil no tenía por qué preocuparse que alguien le vaya a invadir o atacar. De todas maneras, la mayoría de las fronteras están en el Amazonas, áreas prácticamente impenetrables o impensables para lidiar una guerra campal. Brasil además fue el único país latinoamericano que participó activamente en la Segunda Guerra Mundial, enviando más de 25.000 soldados brasileños a luchar contra los nazis en Italia. En plena Segunda Guerra Mundial estalló la guerra entre Perú y Ecuador por justamente problemas limítrofes a raíz de las fronteras que se establecieron en la Gran Colombia. En esta guerra, el Perú era muy superior militarmente al Ecuador, bloqueó puertos, bombardeó ciudades ecuatorianas y el conflicto escalaba más. Inicialmente Estados Unidos tomó la posta para encontrar la paz entre Ecuador y Perú, pero con la entrada de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial tras el ataque a Pearl Harbor, su atención prioritaria en la política exterior dio un giro de 180 grados hacia la guerra en Europa. De esta manera, Estados Unidos ciertamente le dijo a Brasil: encárgate porque yo tengo otros problemas más importantes que solucionar en Europa. De esta manera, Ecuador y el Perú fueron presionados por el Brasil justamente para encontrar una solución y una búsqueda de solidaridad conjunta del continente americano en confrontación con las potencias del eje. Con la mediación de Brasil se formó el protocolo de Río de Janeiro, donde Ecuador perdió más del 50% de su territorio, especialmente el amazónico que llegaba al río Amazonas. A pesar de eso, siguieron pequeñas escaramuzas locales entre Perú y Ecuador por más de 50 años, hasta que en 1998 se firmó definitivamente la paz en Brasilia.
Gracias a que Brasil actuó como mediador, se firmó la paz definitiva entre Ecuador y Perú, poniendo fin a más de 40 años de conflicto limítrofe. Quédense al final del video porque les voy a contar un dato en común que tiene el conflicto limítrofe entre el Ecuador y el Perú y el de Venezuela con Guyana. Brasil, la nación más grande de América Latina y la quinta a nivel mundial, es una potencia emergente que ha ejercido un liderazgo significativo tanto a nivel regional como global. Brasil tiene un peso gigante en Sudamérica, es vecina con 9 naciones y está con la misma Francia, y se extiende desde la cuenca del Amazonas hasta las cataratas del Iguazú. Brasil no solo ha dominado el panorama regional, sino que está intentando justamente llegar a ese escenario mundial. La importancia de Brasil en el ámbito regional se debe en gran medida a su dominio económico, poseedor abundante de recursos naturales, su fuerte sector agrícola y sus reservas de petróleo. Brasil es el tercer país con mayor exportación de alimentos y un importante productor mundial de café y azúcar, además de ser una potencia manufacturera. Esta fortaleza económica le ha permitido a Brasil ejercer su influencia significativa en América Latina. En términos de política y diplomacia, Brasil es el corazón de la integración. No es posible avanzar hacia cualquier integración sin considerar al vecino más coloso de la casa, y por lo mismo, cualquier proceso de integración que no incluya a Brasil está condenado al fracaso. En la ola rosa de América Latina, Brasil fue gobernada por Lula da Silva durante más de 8 años, que aprovechó el bono mundial de las commodities y materias primas para sacar a millones de personas de la pobreza. Durante este tiempo también se dio la creación de organismos como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, mejor conocida como la CELAC, y también la UNASUR. La historia de estas dos asociaciones es más triste que la del Titanic, pero ya vamos a ese punto más tarde. A nivel global, Brasil ha ampliado su influencia más allá de las fronteras geográficas. Su ubicación le permite establecer vínculos con diferentes países alrededor del mundo, con especial atención a las relaciones con África, donde ha llevado a cabo una diplomacia activa y ha realizado importantes inversiones. Y es que claro, Brasil ya se ve como la mayor potencia de América junto a Estados Unidos, que lo es, pero está todavía muy lejos de ejercer un rol global como lo hacen Rusia, Francia, Estados Unidos o China. Brasil quiere ganar protagonismo en el mundo y por eso ha formado una alianza con India, Japón y Alemania, mejor conocido como el G4, donde todas estas 4 naciones se apoyan mutuamente para conseguir un lugar como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y es que lógico, el mundo ya no es el de la posguerra de 1945, claro que Francia, Estados Unidos, Rusia, Reino Unido y China son naciones importantes, pero países como Alemania, que tiene la mayor economía de Europa, como India, que tiene el país más poblado del mundo, Japón, que es la tercera economía mundial, y por supuesto Brasil, la más grande potencia neoamericana, sienten que tienen derecho a ser vistos ya como potencias de otro nivel. Pero el camino de Brasil hacia ese liderazgo global no está exento de desafíos. La lucha contra la desigualdad y la pobreza, la inestabilidad política con la económica y la corrupción han sido obstáculos significativos en esa trayectoria. Además, la relación con Estados Unidos ha sido compleja, fluctuando entre la cooperación y la tensión, lo que refleja también las dudas de Brasil si Estados Unidos le permitirá ejercer ese rol como mayor potencia en el continente. Brasil ha logrado establecerse como líder regional. Todavía falta bastante para que su voz y su peso puedan tener consecuencias globales como lo tiene Rusia, China, Estados Unidos o la Unión Europea. En el delicado equilibrio geopolítico de América del Sur, Brasil se ha posicionado como un actor clave en la prevención de conflictos, especialmente la creciente tensión entre Venezuela y Guyana por la disputa de la Guayana Esequiba. Lula da Silva envió a su asesor principal en política exterior y ex canciller, Celso Amorim, para intervenir y prevenir la escalada del conflicto. Además de la mediación diplomática por si las moscas, Brasil ha reforzado su presencia militar en la frontera. Esta movilización incluye el despliegue de vehículos blindados y tanques en áreas estratégicas. Este despliegue militar, aunque es principalmente defensivo y disuasorio, subraya la determinación de Brasil de salvaguardar su soberanía regional y la seguridad regional. Lula justamente ha propuesto la mediación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, mejor conocida como CELAC, para facilitar las negociaciones entre Venezuela y Guyana. Lula de esta manera tiene una doble intención en mediar el conflicto. Primero le da a Brasil un rol protagónico, el gigante de América Latina mediando para evitar una guerra. Pero además de esto hay otro dato, y es que Brasil justamente ha propuesto a la CELAC para mediar el conflicto. Pero ¿por qué no la OEA, por ejemplo? Esto ya parte más desde el lado ideológico y político del presidente Lula da Silva. Lula siempre ha criticado a la OEA por su influencia de Estados Unidos. A su vez quiere revivir la CELAC y la UNASUR, que están casi muertas, como espacios de integración regional. Y justamente hace pocos meses Lula da Silva propuso una cumbre suramericana donde fueron todos los 12 presidentes de Suramérica, excepto Dina Boluarte. Un encuentro así no fue posible en más de 8 años y fue posible gracias a Brasil. Con esta cumbre Brasil envió 2 mensajes. 1. Tengo el poder suficiente para convocar a los 12 presidentes del subcontinente, y 2. También demuestro mi interés en que todos se lleven bien a pesar de las ideologías. Esta cumbre de por sí fue tensa porque apareció ni más ni menos que Nicolás Maduro, algo que no hizo muy felices a los presidentes de Paraguay, Uruguay y Chile. Pero ¿podría Brasil mediar exitosamente entre Venezuela y Guyana como lo hizo entre Ecuador y Perú? Pues hay algunas similitudes, pero también diferencias.
Ustedes pensarán que tiene que ver el conflicto limítrofe que tuvieron Ecuador y Perú con el tema de la Guayana Esequiba entre Venezuela y Guyana. Pues mucho, porque ambos conflictos tienen el mismo origen. Ambas disputas territoriales nacieron porque Ecuador, como Venezuela, fueron parte de la Gran Colombia, y cuando esta se disolvió en 1830, nacieron dos países nuevos, Ecuador y Venezuela. Este mapa que ven aquí son las fronteras de la Gran Colombia antes de su desaparición en 1831. Podrán notar que Venezuela incluye la Guayana Esequiba, pero pongan atención a esta parte. Ecuador tiene una gran extensión amazónica que llegaba hasta el mismo río Amazonas. El problema es que las nacientes repúblicas no tenían exactamente definidas las fronteras precisamente, por lo general utilizaban ríos o accidentes naturales para definirlas. En el caso de Ecuador y Venezuela, ambos nacieron con territorios que heredaron de lo que era la Gran Colombia. Pero en el caso ecuatoriano y peruano, aprovechando justamente una discrepancia territorial de a quién le pertenecía todo este vasto territorio amazónico, el Perú, dada su ventaja militar, ocupó los territorios amazónicos que Ecuador terminó finalmente perdiendo tras varias guerras. En el caso de la Guayana Esequiba, ese territorio también fue heredado de la Gran Colombia hacia Venezuela, que fue ocupado luego por el Reino Unido y finalmente de la naciente República de Guyana. Pero ¿cuál es la gran diferencia? ¿Qué diferencia Ecuador? Venezuela nunca experimentó una guerra o un tratado que reconociese la pérdida de ese territorio, es decir, la pérdida de la Guayana Esequiba. Al contrario, Venezuela rechaza el Laudo Orbital de París de 1899 y solo reconoce el Acuerdo de Ginebra de 1966. La situación es muy compleja porque Venezuela está cerrada en su posición, considera que la Guayana Esequiba entera le pertenece, y por el otro lado, Guyana también considera que esos territorios son parte ya de su país desde su independencia. El asunto es que para que cualquier negociación tenga éxito se tiene que ceder de una parte y ceder de la otra para llegar a un acuerdo. Aquí estarán dispuestos Guyana y Venezuela para ceder y evitar la guerra. En ese punto puede entrar Brasil. Si logra una mediación exitosa, consolidará aún más su influencia y su estatus como soft power en América Latina. ¿Pero qué es un soft power? En el contexto internacional, el concepto de soft power se refiere a la capacidad de un país para influir en otros mediante medios culturales, diplomáticos y políticos, en lugar de la fuerza militar o económica. En el Global Soft Power Index de 2022, Brasil se posiciona como líder en América Latina, ocupando el lugar 28 a nivel mundial. Por lo tanto, todavía está muy lejos de ocupar los primeros rankings mundiales. Brasil de por sí ya ha utilizado su soft power muchas veces en América Latina para justamente promover la integración regional y la cooperación. Y de hecho, tal vez esta sea la prueba de fuego para Brasil para justamente aumentar su soft power. Si logra evitar una guerra en Sudamérica y logra destrabar la compleja situación de la Guayana Esequiba, su ascenso como potencia emergente será más notorio y podrá ciertamente tener más legitimidad para reclamar, por ejemplo, un asiento como miembro permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Pero ahora la pregunta va para ti. ¿Crees que será posible que Brasil pueda evitar la guerra entre Venezuela y Guyana? Espero que te haya gustado el video. Nos vemos la próxima semana. Un gran abrazo y adiós.